What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas. Sector velocidad. Un sector de velocidades es una región de un espacio libre donde actúan un campo magnético y un campo eléctrico. Ambos campos son ortogonales y perpendiculares entre sí, de tal forma que contrasten sus fuerzas. En la imagen podemos observar el sector de velocidades actúa sobre un protón. En el electrón el resultado sería el mismo, pero las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre la partícula tendrían sentidos contrarios. En un haz de partículas cargadas producidas por un cátodo caliente o cierto material reactivo, no todas las partículas se mueven con la misma rapidez. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren un haz en el que la velocidad de todas las partículas sea la misma. En un haz es posible seleccionar partículas que tengan una velocidad específica usando un arreglo de campo eléctrico y magnéticos llamado selector de velocidad. Como podemos observar en la figura, en el inciso A, un selector de velocidades para partículas cargadas utilizando campos perpendiculares. Tan solo las partículas cargadas con velocidad lo cruzan sin sufrir una desviación. Y en la figura B podemos observar las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre la carga positiva. Las fuerzas se invierten si la carga es negativa. Entonces, una partícula cargada con una masa m y una carga q, una rapidez b, ingresa a una región de espacio donde los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. Y con respecto a la velocidad de la partícula, el campo eléctrico es hacia la izquierda y el campo magnético en el plano de la figura. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica es a la izquierda, en tanto la fuerza magnética sería hacia la derecha. Para las magnitudes del campo dadas, eléctrico y magnético, para un valor particular de velocidad, las fuerzas eléctricas y magnéticas serán iguales en magnitud. Entonces la fuerza total es igual a cero y la partícula que viaja en la línea recta con velocidad constante. Solo las partículas con rapidez igual a e sobre v pasan a ser desviadas por los campos. Como podemos observar en la figura, al ajustar el campo magnético y el campo eléctrico de manera adecuada, es posible seleccionar una partícula que tenga una rapidez específica para usarlas en otros experimentos. También podemos decir que un selector de velocidad para las partículas con carga positiva también funcionan para electrones u otras partículas cargadas negativamente. El experimento de E sobre M. Thomson. Entonces, ¿quién fue Joseph John Thomson? Bueno, él nació el 18 de diciembre de 1856 y falleció el 30 de agosto de 1940, a sus 83 años. Él era un físico, matemático y profesor universitario, conocido por realizar importantes contribuciones para la comprensión de la estructura del átomo. Al finalizar el siglo XIX se realizó uno de los experimentos cruciales para la física. Entonces, Joseph John Thomson usó la idea que acababa de describir para medir la razón que hay entre la carga y la masa del electrón. Para este experimento efectuado en 1897 en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, Inglaterra, Thomson utilizó el aparato que se ilustra en la siguiente figura.
Aparato de Thomson para medir la razón entre la carga y la masa del electrón. En un contenedor de vidrio de alto vacío se aceleraron electrones provenientes del cátodo caliente para formar un haz mediante una diferencia de potencial entre los dos ánodos. La rapidez de los electrones estaba determinada por el potencial de la aceleración. La energía cinética es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica, donde es la magnitud de la carga del electrón, como tenemos en la ecuación 27.14. Los electrones pasan entre las placas y chocan contra la pantalla al final del tubo. Esta, en descubierto del material, emite una fluorescencia que brilla en el lugar de impacto. Cuando se satisface la ecuación anterior, los electrones viajan una línea de placas y combinan esto en la ecuación 27.14 y obtenemos la ecuación 27.15. Todas las cantidades en el lado derecho se pueden medir, así se determina la razón entre la carga y la masa del electrón. Con este método no es posible medir por separado, solo por proporción. El aspecto más significativo de la medición de Thomson fue que descubrió un valor único para esta cantidad, entonces, la cual no dependía del material del cátodo ni del gas residual del tubo, ni algo más en el experimento. Entonces, esta dependencia demostró que las partículas en el haz, que ahora llamaremos electrones, son constituyente común de toda la materia. Así, a Thomson se le da el crédito por descubrir la primera partícula subatómica, el electrón. También descubrió que la rapidez de los electrones en el haz era cerca a 1/10 de la rapidez de la luz, mucho mayor que cualquier otra rapidez que se hubiera medido antes de una partícula material. El valor más preciso de la razón entre la carga y la masa del electrón es el siguiente. En esta expresión, el número 15 indica la incertidumbre probable en los dos últimos dígitos. 15 años después, los experimentos de Thomson, el físico estadounidense Robert Millikan tuvo éxito en medir las compresiones de carga del electrón. Este valor, junto al valor de la razón entre la carga y la masa del electrón, nos permiten determinar la masa del electrón. El valor más preciso disponible en la actualidad es espectrómetros de masa. ¿Qué es un espectrómetro de masa? Bueno, es un dispositivo en el que se emplea para separar iones dentro de una muestra que posee una distinta relación carga-masa. La mezcla puede estar constituida por distintos isótopos de una misma sustancia o bien de distintos elementos químicos. Técnicas similares a las utilizadas por Thomson en su experimento para determinar la razón entre la carga y la masa del electrón sirven para medir las masas de los iones, así de conocer las masas atómicas y moleculares. En 1919, Francis Aston, quien era un discípulo de Thomson, construyó la primera de una familia de instrumentos llamadas espectrómetros de masa. En la figura, el espectrómetro de masas de Weinbrink utiliza un sector de velocidad para generar una partícula con rapidez uniforme. En la región del campo magnético, las partículas con mayor masa viajan en trayectorias con radios más grandes. Se ilustra una variante construida por Weinbrink. Los iones positivos forman una fuente que pasa a través de las ranuras S1 y S2 para formar un haz estrecho. Después, los iones pasan a través de un sector de velocidad con campos
y cruzados como ya se descubrió. Por último, los iones pasan hacia una región de un campo magnético perpendicular a la figura, donde se mueven en arcos circulares con radio R. Los iones con masas diferentes golpean al detector, que en el diseño de Van Weinberg es una placa fotográfica. En diferentes puntos se miden los valores del radio y se supone que cada ion ha perdido un electrón, por lo que la carga neta de cada ion es simplemente un electrón. En todos los parámetros conocidos en esta ecuación, excepto m, y se calcula la masa del ion. Uno de los primeros resultados de este trabajo fue el descubrimiento. El neón tiene dos especies de átomos con masas atómicas de 20 y 22 gramos mol. Ahora llamamos a estas especies de isótopos de elemento. En experimentos posteriores han demostrado que muchos elementos tienen varios isótopos, es decir, átomos que son idénticos en cuanto a su comportamiento químico, pero diferentes en su masa, debido a que tienen un distinto número de neutrones en su núcleo. Esta es tan solo una de las múltiples